Vamos a ver un tema muy interesante, pero empiezo presentándome. Ya les contaron, mi nombre es Yoli Baceta, he hecho código casi toda mi vida, es lo que amo hacer y espero seguir haciéndolo mucho tiempo. Actualmente estamos haciendo algunas cosas muy interesantes en Cuema, estamos en los Estados Unidos, hacemos unos dispositivos pequeñitos y creo que nos va bastante bien, levantamos algunos millones que esperamos que nos permitan impulsar nuestro aterrizaje en Asia y en los Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar. Probablemente el título le deje algunas preguntas y con razón. Es una mezcla un poco extraña, un poco exótica de tecnologías que probablemente cuando alguien vaya a abordar un problema nuevo, no piense hacer Python, WebAssembly, meterlo al frontend. La pregunta obvia y natural es ¿por qué vas a hacer esto? ¿No? ¿Por qué harías esto si tienes JavaScript, tienes C, tienes aplicaciones? Y es cierto, mucho de este mix particular que nosotros, o que ahora les voy a contar, tiene un razonamiento detrás. Por lo general, hay problemas que se resuelven de forma creativa y en esta forma hay que ser un poco intrépidos y probar cosas, experimentar y aprovechar algunas iniciativas que están empezando a ganar terreno y que nos van a resolver de formas muy creativas estas soluciones. Primero vamos a charlar aquí, por ejemplo, de lo que se está haciendo, ¿no? Hoy tenemos en muchas aplicaciones, estamos abordando inteligencia artificial. Hacemos edición de fotografía, procesamos documentos, resumimos datos, hacemos análisis, hay muchas cosas muy interesantes que se están haciendo. Pero los usuarios están empezando a preguntarse con justa razón, ¿qué pasa con estos datos? Yo subo mis fotos, se quedan en su servidor, está bien, las van a procesar, pero ¿qué van a hacer después con mis fotos? Subo la información de mi empresa, genial, la van a procesar, ¿y qué pasa con la información de la empresa? Hay una preocupación interesante que es la privacidad de los datos. Y resolver este problema, por lo general, tiene muchas aristas, tiene muchas formas y va mucho de la ética. Muchos van a mencionar, sí, lo pongo en en la política de privacidad. Los usuarios no necesariamente lo van a creer. Que yo te diga que no voy a usarlo para otro fin, no deja tranquilo a los usuarios. Y si pensamos en normativa más estricta, por ejemplo, en la Unión Europea, que tenemos el GDPR desde el 2018, nos exige que nosotros podamos asegurar que estos datos se van a usar únicamente para el propósito que nosotros le hemos solicitado al usuario y él ha autorizado. ¿Cómo hacemos que esto pueda estar seguro? Es una pregunta que por lo general se suelen hacer los programadores y hoy está cobrando mucha fuerza. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo hacemos que nuestras aplicaciones puedan procesar información, podamos aprovechar de la inteligencia artificial, pero dejemos tranquilos a los usuarios de que no nos vamos a quedar con sus fotos, de que no nos vamos a quedar con sus archivos, no vamos a estar leyendo su código fuente, mientras les sugerimos código, vamos a estar captando un montón de algoritmos interesantes? No, y aquí hay una aproximación interesante, ¿no? Cuando nosotros procesamos fotos, procesamos archivos, no necesitamos todos los datos de la fotografía. ¿Para qué? Ya vienen de varias charlas muy interesantes de inteligencia artificial. Sabemos que hay un preprocesamiento de estos datos porque al final el algoritmo necesita números, necesita bordes, necesita cierto aterrizaje y tenemos un proceso, ¿no? Que tenemos una etapa anterior en la que nosotros extraemos las características que luego van a ir a un modelo de inteligencia artificial. Entonces, lo que realmente necesitamos es esta data final. No necesito tu foto completa, no necesito guardarla en mi servidor. Y aquí es donde aparece un razonamiento interesante. Si yo en mi servidor no necesito que subas toda la foto realmente, necesito solo los datos de los bordes, solo la detección de bordes en una resolución muy baja, con una escala muy particular, quizás luego de un preprocesamiento de varias capas, de pasar por ahí, hacemos convoluciones, hacemos pooling, hacemos algunas cosas interesantes y nos queda un array de datos. Es muy difícil que de ese array de datos yo saque luego la foto original. Tenemos pérdida de datos. Y esto nos da una luz de que podemos dejar tranquilos a algunos usuarios. Yo le puedo decir, ok, mira, ¿qué te parece si yo proceso, antes de mandarlo al servidor, preproceso esta información? Convierto tu texto en unos tokens, en array, en números. No me voy a llevar tu código, no me voy a llevar el texto, no lo necesito. Necesito solo la información preprocesada. Y esto por ahí es interesante
porque le puede dar tranquilidad al usuario de que la información realmente no va a viajar al servidor, no la vamos a tener nunca, y por lo cual no necesito tener quizás por ahí una preocupación o quizás caída de usuarios, porque no sé si recuerdan, ¿se acuerdan por ahí este caso de la aplicación de FaceApp que todo el mundo le empezó a usar? Y empezaron a aparecer los conspiranoicos, ¿no? ¿Qué estarán haciendo con las fotos? Están entrenando un algoritmo en China. Estas preocupaciones empiezan a ser reales y hay muchas startups que crean ideas muy interesantes sobre inteligencia artificial, pero que están empezando a perder tracción precisamente porque no les queda muy claro a los usuarios qué va a pasar con esta información, especialmente en lugares donde la privacidad de información sí es muy, muy importante. Entonces, aquí es donde encontramos el cóctel ideal, un cóctel interesante donde esta tecnología nos puede ayudar. No sé si por acá ya se han familiarizado con WebAssembly, vamos a contar un poquito más adelante, pero esta es una tecnología muy, muy interesante porque nos permite ejecutar código a un nivel muy cercano, casi a nivel máquina, digamos, o a un nivel de un lenguaje, digamos, que se ejecuta en el sistema operativo nativo, como le pueden decir, y no necesariamente pasa por esta capa adicional que es JavaScript, que aunque es un lenguaje muy, muy interesante, el parsear continuamente este código es bastante lento. Si yo me doy cuenta y tuviese que trabajar, por ejemplo, un juego en tiempo real o editar video en tiempo real dentro de mi navegador, JavaScript no le va muy bien. Y por eso muchos desarrolladores para este tipo de soluciones han empezado a moverse a WebAssembly. Pero WebAssembly tiene un problema, que la curva es un poco compleja hoy en día, porque tenemos que escribir código en C, tenemos que escribir código en Rust, y este código luego tiene que estar compilado para un WASM y luego tiene que hacer un llamado, un binding como si fuese un módulo de JavaScript. No le es tan intuitivo para un desarrollador que está preocupado porque la aplicación funcione. No quieres hacer ciencia nuclear, quieres que funcione. Entonces aquí tenemos una cosa interesante. Python lo sabemos usar, lo hemos usado para inteligencia artificial. Sabemos hacer esto de tomar una foto, poder convertirla en números, en datos, preprocesarlos con Python. Por lo general son 8 líneas, 10 líneas, 50 líneas, que las sabemos escribir. ¿Qué pasaría si puedo llevar este código que ya sé cómo procesarlo, que no lo tengo que hacer en mi servidor, poder hacerlo en el frontend y que el usuario pueda quedarse tranquilo de que lo voy a poder procesar, preprocesar y que la información va a llegar solamente, ya no cruda como la voy a enviar, sino lista para ser tomada por un algoritmo, ¿no? Por un modelo. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer esto y tiene muchas ventajas y tiene muchas curiosidades. Antes de adentrarnos en esto, les doy una lista de casos extra también donde esto puede funcionar muy bien. Aquí tenemos una lista, por ejemplo. Algunos están usando también Python y WebAssembly, por ejemplo, para liberarse de la carga. Hoy no nos damos cuenta que muchos usuarios tienen computadoras como esas que tienen mucho procesamiento y a veces no estamos aprovechando ese espacio o esa capacidad de cómputo en mi usuario final y lo estamos asumiendo todo desde el servidor. Es interesante poder distribuir. De hecho, hay mucha tecnología interesante de entrenamiento de modelos usando los propios datos de los clientes, que es muy, muy interesante. También podemos hacer cálculo científico en el mismo frontend, podemos hacer cosas muy curiosas porque estas herramientas existen. Si yo quisiera hacer mañana una simulación de biotecnología o bioinformática en el frontend con JavaScript, se puede hacer, pero va a ser un dolor de cabeza porque no contamos con las librerías, no contamos con la información. Vamos a tener que hacer un salto muy complejo de una curva de aprendizaje para poder hacerlo. Entonces, hay muchos casos. De hecho, he visto también empresas que se dedican a la educación. Poder correr Python en el frontend es genial. Si yo te voy a hacer un bootcamp de Python, imagínate que puedas correr el código en el navegador sin que yo tenga que tener un servidor. Realmente va a correr en tu navegador, vas a ver el resultado inmediatamente y puedes ir aprendiendo mientras corres el código ahí. Pero vamos a la parte técnica, entramos un poco a la Matrix y vamos a ver esto cómo funciona. Está muy bonito, es teóricamente interesante, pero lo que ha alejado a los programadores de tecnologías como WebAssembly es que es compleja, ¿no? Es compleja y muchos programadores, a diferencia de
hace 20 años, cuando digamos había otra generación, no empezamos haciendo C, haciendo punteros, muchos arrancan desde Python. Entonces están muy acostumbrados al alto nivel. Si yo le pido que tenga que hacer un research, hay muchos conceptos que no los tienen claros. Punteros, posiciones de memoria, gestión, y estos no es que esté mal, estamos en una época distinta en que necesitamos productividad antes que quizás ser un súper teórico. Pero esto hace que tecnologías como WebAssembly, que son muy buenas, tienen un porcentaje de adopción bajo, es duro, es difícil moverse hacia ahí. Entonces, vamos a empezar un poquito. ¿Qué es WebAssembly? Por ahí, para quien no lo tiene muy claro, nosotros tenemos en el navegador, es una especie de máquina virtual, donde corre nuestro JavaScript, está contenido, es todo felicidad, pero se ha desarrollado una tecnología muy curiosa que es WebAssembly, que corre también en ese mismo espacio, nos permite correr, no es un lenguaje per se, es un pequeño lenguaje intermedio, cuasi final, pero la curiosidad es que yo puedo tomar un origen de C o de Rust y compilarlo para WebAssembly, el cual ya es soportado nativamente por el navegador. Eso hace que sea muy rápido. O sea, corre en el navegador como si corriese en un computador. Y esto hace que este proceso sea muy eficiente. De hecho, muchos de los juegos en línea, de hecho, muchas de las tecnologías que necesitan mucho procesamiento visual, lo están empezando a usar. Porque de esta manera, el procesamiento de la carga dura de tráfico se hace a nivel de el navegador, a nivel de, digamos, casi el sistema operativo, y es muy rápido, y la interacción con el servidor, consultas a base de datos, todo lo demás va con la capa adicional. Y esto nos da como un resultado espectacular, cosa que hoy no se podrían hacer sin esta tecnología, sería muy lento. Y tenemos algunas ventajas interesantes. Tenemos acá, es portabilidad, tiene rendimiento, tiene seguridad, siempre está contenido, está bastante bueno. Pero ya dijimos, ¿podríamos hacerlo en WebAssembly directamente? Sí, pero es difícil, es duro. Y por lo general, el costo que me va a costar aprender a hacerlo con WebAssembly, preprocesar la información, no se justifica porque, ya saben, siempre hay que entregar para ayer. Si yo le digo, no, sí está bueno, pero vamos a demorarlo 3 meses más en lo que hacemos un research, contratamos un experto en C, lo optimizamos. Sí, está todo bien, muy bonito, pero no, esto no va a salir a producción. Entonces tenemos que buscar soluciones que sean fáciles de usar, y aquí es donde viene esta tecnología interesante. Python es uno de los lenguajes más fáciles de aprender hoy en día, es muy fácil de leer, está a suficiente alto nivel como para que el código de cosas muy complejas, como trabajar información, trabajar datos numéricos, nos quede un código descriptivo muy cercano al lenguaje humano. Entonces, ¿cómo va Python al navegador? Porque hemos hablado que WebAssembly soporta Rust, soporta C, no soporta Python, todavía. Está en desarrollo, pero no soporta Python. Tenemos algunas iniciativas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de PyOdi y hay una charla muy interesante también sobre PyScript que le agrega una capa más a lo que vamos a ver hoy día. Ya casi lo acerca más a interactuar con HTML. PyOdi trata de mantenerse en una capa más lejana al frontend. Porque claro, yo no quiero hacer Python para reemplazar, o no quiero hacer WebAssembly para reemplazar a JavaScript. No tiene sentido. Quiero aprovechar sus propias ventajas dentro del contexto en el que el problema puede representar una necesidad o una idoneidad de esta tecnología. No siempre la mejor tecnología hay que usarla en todos lados, ¿no? Hay que encontrar dónde es el escenario más idóneo, funciona, no es costoso y resuelve un problema. Valorizar siempre el retorno, ¿no? El ROI. Entonces, PyOdi es C, es Python. Saben que Python está escrito en C. Tenemos una tecnología muy interesante que es mScripting, que nos permite compilar aplicaciones, código escrito en C para WebAssembly. Entonces, agarraron CPython, lo compilaron y tenemos ODI. ¿Qué significa? Que tenemos un Python, un intérprete de Python que corre sobre WebAssembly. De esa manera podemos correr código Python en WebAssembly, en el navegador. ¿Cómo hacemos o cómo usamos esta tecnología? Lo vamos a ver ahora. De hecho es muy sencillo y eso es lo interesante. No tengo que entender demasiado de WebAssembly. Tengo que saber Python, claramente. Pero me permite llevar todo este know-how que ya tenía sobre Python al frontend.
¿Por qué lo voy a llevar al frontend? Ya les explicamos algunos escenarios. Claramente no lo voy a llevar para hacer un CRUD de usuarios. Está bien, ahí trabajo con mi React, trabajo con mis datos, los llamadas a Pickle. Voy a buscar escenarios donde realmente esto genere un valor y que quizás represente un mejor performance, más seguridad o en este caso que les ejemplificaba al inicio, resolver un problema que hoy en día es un dolor para muchas empresas, la privacidad de información. ¿Cómo empezamos? Paso 1, traemos la dependencia, lo pueden instalar con NPM, que ahora lo voy a mostrar más adelante, lo pueden poner en un CDN, que esta es la más fácil que lo pueden hacer inmediatamente. Cargamos load PyOD y ya está. Podemos correr un código Python en nuestro front. De hecho, si yo le pongo print, como está compilado para correr sobre WebAssembly, está conectado las salidas al console log, entonces puedo lanzar prints, puedo hacer cosas muy interesantes, pero esta es la ventaja, que me basta hacer esto. O sea, basta con hacer esto y yo ya puedo empezar a procesar información. Puedo leer un Excel, puedo procesar los datos, sacar un resumen y los datos resumen, mandarlos al servidor. No necesito todo el Excel. Veamos, ¿cómo sería un Hello World? Lo cargo desde el CDN, por ejemplo, si yo quisiera usar NPM, lo pueden usar, también corre con Node, es muy interesante, para que puedan hacer unos bundles más complejos, pero estamos hablando de Python, así que probablemente la mayoría venga del lado del backend, no nos vamos a complicar mucho con este front. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la carga, porque a veces toma un tiempito en cargar, carga algunas dependencias, puede cargar incluso bibliotecas que ahora vamos a ver, porque no es solamente Python, porque de esto ya hemos visto algunos experimentos, ¿no? Correr prints, sí, correr un if, pero eso no me resuelve problemas. Esta implementación tiene muchas bibliotecas. De hecho, tenemos Matplotlib, tenemos NumPy, tenemos TensorFlow, tenemos muchas herramientas que nos van a permitir realmente construir algo que funcione, no Hello World o por ahí alguna demostración más experimental. Esto es la versión de NPM, también lo podemos cargar, está en versión alfa y igual lo podemos usar sin ningún problema, por ahí si tienen una implementación de frontend un poquito más compleja. Podemos ejecutar código de forma síncrona porque recuerden, una de las cosas interesantes de JavaScript es que funciona bastante bien con el asincronismo. Claramente, si yo le meto Python no voy a romper esto. Entonces también tengo soporte para poder manejar funciones asíncronas. Puedo escribir Python de esta manera y de forma que no rompo el flujo, no rompo el asincronismo, no creo una especie de espera asincrónica dentro de una aplicación donde todo es asíncrono. Tenemos las bibliotecas que están por acá, NumPy, Pandas, y tenemos una lista de un montón de bibliotecas. De hecho, pocas que no funcionan son aquellas que realmente no tienen sentido en un navegador. Algunas que trabajan propiamente con el sistema operativo o que no son compatibles porque no están dentro del contexto. Por ejemplo, Tinker. No tiene sentido que tenga un Tinker acá. ¿Para qué voy a levantar un Wii encima del navegador? Pero sí tengo mucho procesamiento, muchos datos y precisamente la facilidad de poder trabajar con estas bibliotecas es donde puedo descansar un poco o hacer descansar a mi servidor y avanzar parte del trabajo desde el frontend de una forma muy transparente. Por ejemplo, aquí tenemos NumPy, ¿cómo lo cargamos? Simplemente load package, NumPy y ya está. De hecho, hay un micropip, podemos instalar también algunas bibliotecas, podemos desarrollar nuestras propias bibliotecas. Es bastante completo, bastante funcional en el punto de desarrollo que está ahora. Y algo muy interesante, dirán, claro, esto lo corro con Python, pero va a correr en otro lado, no puedo tener control, ¿cómo voy a acceder a los datos? Va a ser como un proceso secundario. Son bastante comunicativos entre ambos. Por ejemplo, yo puedo acceder al ámbito de Python porque, si ustedes saben y recuerdan, en JavaScript las variables no es que sean posiciones de memoria realmente como en un lenguaje nativo. Son al final propiedades y están en un ámbito del navegador. Yo lo puedo consultar. Si yo declaro una variable, no estoy creando una posición de memoria como lo vimos en C++,
o en alguna posición, sino que yo puedo accederlo como una propiedad. Entonces pasa lo mismo. Tengo dentro de PyOD globals y puedo traer esto de acá. Y hay una función muy interesante que es 2JS que hace la conversión de tipos. Claro, porque Python y JavaScript tienen algunos tipos que probablemente necesitan hacer una interpretación de los mismos. Entonces, si acá yo tengo un NumPy, que es un objeto complejo, lo termino en un float array y ya lo puedo usar. Y viceversa, también se puede hacer. Este no es un gran ejemplo, pero yo puedo desde Python llamar al navegador, escribir algo, pero también puedo llamar a una función JavaScript. JavaScript punto y llamo a la función de JavaScript, lo que significa que dentro de un callback de Python podría ejecutar una función de JavaScript. Si es que cuando termina o si quiero llamar a diferentes cosas. Esta no es la mejor manera, pero sí se puede hacer. Entonces, si yo quiero importar un archivo .py que acabo de crear, porque no lo quiero escribir todo como lo tenía ahí en un texto. Me gustaría tener un archivito .py con sus dependencias para que tenga orden mi código, para no estar metiéndolo todo en un string gigantesco. Se puede hacer. De hecho, tenemos este fetch. Traemos el archivo y hay una cosa muy interesante que es un sistema de archivos virtual dentro del entorno donde se ejecuta. Entonces yo puedo bajar archivos y cuando los escribo se van a escribir en este sistema de archivo virtual y puedo acceder a ellos. De esa manera puedo compilar paquetes, puedo usar paquetes, puedo llamar de un archivo a otro. No es tan básico como tener un texto y ejecutarlo. Puedo hacer ejecución más compleja. De hecho, eventualmente esto lo van a mejorar para poder hacer un import y que sea mucho más sencillo. Aquí traigo, por ejemplo, mi script, lo llamo y ejecuto el método y tengo el resultado por acá. El punto to es al final para que el resultado lo convierta a algo que JavaScript pueda entender. Entonces puedo tener mi biblioteca Python con toda mi lógica que sé cómo funciona para manejar imágenes. OpenCV funciona bastante bien. Entonces puedo hacer mi Instagram con todo el código del manejo de la imagen en Python y las llamadas con JavaScript. Entonces cargo la foto, le aplico un filtro, genero el binario y lo pinto en el frontend y he aprovechado la potencia de OpenCV, que es mucho más rápido que si yo lo tratase de hacer en JavaScript, que también se puede hacer. Leo la imagen, parseo los píxeles, empiezo a leer pero eso no escala tanto si es que voy a trabajar en alta resolución, por ejemplo. Entonces, teníamos este caso. Tengo la imagen, tengo el frontend, tengo el backend, me gustaría preprocesarlo antes de mandarlo al servidor. ¿Por qué? Porque los usuarios no se sienten tan cómodos cuando esto llega al servidor. No quieren que su foto llegue al servidor. Y aquí tenemos este procesito que lo vamos a hacer. Ya saben qué pasa cuando se hace live coding, así que vamos a evitarlo. Muy bien, muy sencillo para que sea fácil de leer. Tenemos un formulario sencillo, un input de tipo file, ahí vamos a cargar la imagen. Tenemos un input edges, este es el único que tiene name, quiere decir que cuando haga un submit al servidor la imagen no va a llegar, pero los edges, que es el procesamiento de bordes de la imagen, que es lo que necesita el modelo, sí va a llegar. Paso 2, cargamos PyUDI, lo tenemos por acá, cargamos OpenCV y NumPy, que son las cosas que vamos a necesitar, y ya está. Tenemos este script, es un script muy chiquitito que nos carga NumPy. Muy bien, ahora lo que tenemos es un listener, vamos a escuchar. Cuando alguien cargue la imagen a este input, inmediatamente vamos a empezar a procesarlo. Entonces le digo, cuando este input cambie, lo que vamos a hacer es leer el contenido y vamos a llamar a la función de Python, le vamos a pasar esa imagen, Python con OpenCV lo va a procesar, lo va a preprocesar y nos va a retornar un array de números. Vamos a hacer el script de Python, este ya lo conocen. Python, tenemos OpenCV, NumPy, base 64, porque la imagen nos llega en base 64. Lo leemos, por ahí este es un hack para sacar solo la parte de base 64. Leemos la imagen,
Aquí hacemos una especie de procesamiento, convertimos en una matriz, luego lo vamos a pasar a grises, luego vamos a extraer solamente los bordes y retornamos eso como una lista, un array, una lista de números. ¿Qué quiere decir? Hemos resuelto el problema de que la imagen cruda no viaja al servidor, ¿no? Lo vamos a preprocesar. Como esta es una función, preprocess imagen, o process image, yo lo puedo importar. Ya habíamos visto cómo importo un archivo de Python a WebAssembly. Entonces llamamos a la función de Python, la importamos, como ya habíamos visto. Claro, esto lo tengo que subir a algún lugar para que lo pueda bajar. ¿Por qué? Porque por seguridad, dentro del navegador no puedo llamar un archivo local. Entonces, no te va a funcionar en localhost a menos que simules un servidor o lo subas a algún lugar. Te baja el .py, lo guarda en el file system virtual, luego lo importa, llama al método, le pasa la imagen y en un text area, un view, guarda el resultado. De esta manera, nosotros tenemos esto de acá. Cargo la imagen y tengo los datos prefijados. Que esto es lo que va a ir al servidor. De esta manera, el usuario final se siente tranquilo de que la fotografía no va al servidor, porque realmente no la necesito. Y si no la necesito, no tengo por qué pedírsela. Hemos resuelto un problema interesante usando una tecnología, como les contaba, exótica. No es una decisión o una combinación que vas a tomar en el día a día, pero a veces darle una solución creativa, intrépida, interesante, te puede resolver un problema y va a ser bastante interesante, bastante nuevo para que nosotros podamos seguir explorando lo que está hoy en el ecosistema. WebAssembly se sigue desarrollando, vienen muchas novedades interesantes y la idea es que eventualmente sigan adoptando lenguajes de alto nivel para que la curva empiece a subir, porque es una tecnología muy curiosa. Muy bien, solo una curiosidad en los últimos minutos por acá. Performance, por ejemplo, cálculo de multiplicación de matrices es muy sencillo. Sabemos que NumPy lo hace muy bien, lo hace a nivel de C. Tenemos una velocidad bastante buena, que si yo lo hago exactamente el mismo código en JavaScript, va mucho más lento. Entonces, si quiero procesar imágenes, quiero procesar un video, por ejemplo, está muy de moda inteligencia artificial sobre cámaras de video en tiempo real. Es mucha data. Mucha data que estoy enviando al servidor, es muy costoso. Gestión de el ancho de banda, envío de data, 30 fotogramas por segundo. Y al final el modelo no usa todo, no usa ni el 2% de esa información. Entonces podemos ahorrar ese espacio, podemos preprocesar y aprovechando esta tecnología que es bastante rápido. Va muy parecido a lo que haría tu servidor sin que te cueste tanto dinero y tanto ancho de banda. Muy bien. Bueno, esa ha sido la charla de hoy. Espero que haya sido interesante, que hayan podido usarla y si quedan preguntas...